Mi nombre es Nelson Barbosa Garagundo y hoy vamos a hablar justamente sobre el nombre y el cambio de nombre y todo su desarrollo según el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y algunas casaciones muy importantes que nos va a servir dentro de la labor jurisdiccional. Vamos así a empezar a definir qué es el nombre. En palabras del Tribunal Constitucional, el nombre es la individualización del sujeto, al cual nos permite distinguirnos frente a los demás. El nombre tiene dos componentes, uno que es el prenombre y el otro, dos, los apellidos. El prenombre, también conocido como nombre de pila, es aquel nombre que nos designan nuestros padres, aquel nombre que nos individualiza como tal y que a través del nombre podemos ser sujeto de derecho, podemos tener derechos debidamente establecidos en nuestra constitución política. El segundo componente, los apellidos. Los apellidos es el nombre que se le da al grupo de familia, también que nos permite distinguirnos frente a otro grupo de familia. Los apellidos son irrenunciables, ¿no? Irrenunciables y van en un orden donde que va el primer apellido del padre y el primer apellido paterno de la madre. El nombre está siendo protegida por nuestra constitución política en el artículo 2, inciso 1, donde dice toda persona tiene derecho a la identidad. Esta identidad es el nombre. Y esta no puede ser cambiada ni modificada. Se basa bajo un principio, que es el principio de inmutabilidad. Que quiere decir que esta no puede ser cambiada ni modificada, salvo motivos justificables. Esta regulación también está reconocida en nuestro Código Civil en el artículo 29, donde dice también que nadie puede realizar cambio de su nombre ni hacerle adiciones, salvo motivos justificables y mediante autorización judicial, debidamente publicada e inscrita. Tal como dice la norma, nadie puede ser cambio ni adición. Es decir, la regla general es nadie. Sin embargo, existe una excepción que sí es factible el cambio de nombre. ¿Y cuándo? Cuando existen casos justificables. Y nos surge preguntarnos, ¿y cuándo habría casos justificables? Existen casos justificables cuando el nombre es muy extravagante, muy ridículo, ¿no? Que es objeto de burlas por terceras personas. También existen casos justificados cuando el nombre proviene de una homonimia, de un nombre que es, que es conocido en la sociedad como un nombre donde proviene de un nombre muy grosero, de una mala reputación. Ahí nos encontramos en motivos justificables. Frente a dicho caso, el Poder Judicial, el juez, debe atender dicha petición y debe evaluar cuándo se encontramos en un caso justificado. Sin embargo, dentro del desarrollo de la jurisprudencia, nos hemos visto con un panorama muy distinto, porque existían jueces que valoraban de diversa manera. Habían casos que el juez no tomaba en cuenta medios probatorios que justificaban el cambio de nombre. Tal es así que llegó un caso muy importante ante la Corte Suprema, al cual la Corte Suprema, a raíz de este caso que se dio, puso fin a diversas interpretaciones que hacían los jueces de cuando estamos en un caso justificado y cuando no estamos en un caso justificado. Esto es el caso de
y caso llamado Arcadiona, donde una señorita va al Poder Judicial de Huánuco, y también pasó en Huánuco, donde solicita el cambio de nombre de Arcadiona, toda vez que dicho nombre era un nombre comparativo, que sus compañeros, ¿no?, se burlaban de su nombre, toda vez que le hacían comparaciones con apelativos de Arca de Noé, arcaica, y dichos apelativos vulneraban su derecho a la identidad. Sin embargo, el juez de primera instancia y, y también de segunda instancia, la Sala Superior de Huánuco, declararon infundada la demanda. ¿A raíz de qué? A raíz de que dicho nombre, Arcadiona, no vulnera ningún derecho a la identidad. No existe caso justificable. ¿Por qué? Porque según ellos, según la Corte Superior dice que Arcadiona no es un nombre lesivo a la identidad, toda vez que Arcadiona proviene de, de una mitología griega. Es decir, que ellos se han dado la tarea incluso de buscar el origen del nombre. Y fue así que ellos encontraron que Arcadiona provenía de la mitología griega relacionado al paraíso terrestral. Fue así que, según a entender de la Corte Superior de Huánuco, dicho nombre no vulneraría ningún derecho a la identidad. Ante esta situación, Arcadiona interpone recurso de casación ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, a través de este caso, se pronuncia y dice que si es atendible el cambio de nombre siempre y cuando dicho nombre viene a ser un objeto de burla por terceros. En este caso, en el caso que acabo de señalar, existe prueba contundente que dicho nombre, en efecto, vulneraría, afectaría el derecho a la identidad de la persona. Un dato importante es que se presenta el recurso de casación, toda vez que, según la demandante Arcadiona, no se había valorado, los jueces de la Corte Superior de Justicia de Huánuco no habían valorado el examen psicológico, que acredita que en efecto el perjuicio moral, psicológico que le ocasionaba al obtener este nombre. Toda vez que los jueces decían que no es un elemento probatorio para justificar el cambio de nombre. Pero a raíz de este caso, la Corte Suprema dijo lo siguiente: que en todo cambio de nombre debe ser acreditado con un informe psicológico. Es decir, a partir del 2017, con esta casación, y repito, la casación es la casación 1532-2017 Huánuco del 13 de marzo del 2018, esta casación nos dice que es factible el cambio de nombre, pero debe acreditarse a través de un examen psicológico. Sumado a ello, la Corte Suprema ha sentado precedente vinculante y nos dictó 5 reglas que todos los jueces de la Corte, de las Cortes o del órgano de corte del Poder Judicial deben tener en cuenta. ¿Cuáles son esas reglas que sirven como precedente vinculante? Esas reglas que sirven como precedente vinculante, como primera regla tenemos, es que en la demanda debe fundamentarse los fundamentos, tanto fácticos y de derecho, y sustentarse, ¿no?, con medios probatorios. ¿Y cuáles son esos medios probatorios? Por ejemplo, el certificado de no tener antecedentes policiales, penales, judiciales, antecedentes de no estar en central de riesgo, de ser el caso de no tener, no estar inscrito dentro de deudores alimentarios. Todos esos, al hacer mi demanda, debo presentar todos esos medios probatorios ante el órgano jurisdiccional.
Como segunda regla, nos dice lo siguiente, que el juez calificará la demanda conforme establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Como tercera regla, la Corte Superior nos dice como tercera regla, la Corte Superior, que de admitirse a trámite la demanda, el juez debe emplazar la demanda ante la RENIEC y la municipalidad para que ellos puedan ejercer su derecho a la defensa a través del procurador público. Como cuarta regla, la Corte Suprema nos dice, en la resolución que declara admisible la demanda, esta debe publicarse un extracto en el diario judicial de dicha localidad por el plazo de 3 días. Quinta regla. Como quinta regla, la Corte Suprema sienta este precedente vinculante, dice, de quedarse firme la sentencia que declara fundada la demanda de cambio de nombre, esta debe remitirse ante la RENIEC y ante el Estado Civil de la municipalidad para los fines pertinentes. Siendo así, la Corte Suprema, con este precedente vinculante, ha puesto fin a diversas interpretaciones que hacían los jueces de cuándo se encuentran en casos justificables y cuándo no se encuentran en casos justificables. Y donde que nos dice que al evaluar esto debemos tener en cuenta el informe psicológico, que es un elemento muy importante, un elemento probatorio muy importante para justificar nuestras resoluciones judiciales a través, ¿no?, de el cambio de nombre. Por otro lado, también la Corte Suprema se ha pronunciado sobre otros datos importantes, si es factible hacer el cambio de nombre, en los apellidos compuestos o adición, si es factible hacer la adición en los apellidos compuestos. Traigo a colación este tema a efectos de poder entender que cuando nos encontramos frente a casos justificables, es posible realizar el cambio tanto de nombre como de apellidos. Por ejemplo, conforme vengo señalando, es posible adicionar un nombre a los apellidos compuestos. ¿Qué dijo la Corte Suprema en un caso muy importante, el caso llamado Paz de la Barra? Un padre solicita que a su hijo, que tenía como apellido Paz Sumaeta, a su hijo quería que se le agregue al apellido paterno de su hijo, que es Paz, se le agregue el de la Barra, es decir, el apellido materno del padre, del solicitante. Debiendo ser así, su hijo debe ser llamado Paz de la Barra Sumaeta. Es decir, quería que se le agregue Paz de la Barra. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? En efecto, la Corte Suprema declaró atendible dicha petición, toda vez que los primos del menor también con anterioridad habían solicitado que se adicione el apellido materno del padre para hacer un apellido compuesto, toda vez que el Paz de la Barra era un apellido muy conocido dentro de la región de Ayacucho. Este caso es de la ciudad de Ayacucho. Y también se basaron en que Paz de la Barra era el apellido de uno de los grandes representantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos hablando de Vladimir Paz de la Barra. En ese caso, la Corte Suprema declaró atendible dicha adición en los apellidos compuestos. Otro caso donde que la Corte Suprema también ha justificado el cambio es en el cambio de apellidos. Es factible hacer el cambio de un apellido. La Corte Suprema dijo sí, siempre y cuando vulnera el derecho a la identidad.
y el desarrollo normal de la persona. Por ejemplo, en el caso Guamán, una persona va al Poder Judicial, solicita que se le cambie el apellido de Guamán, toda vez que Guamán era una denominación que sus compañeros y colegas lo atribuían, ¿no?, a esa persona bajo el término que eres un guamán, eres un tonto, en alusión a su bajo recurso intelectual. En ese sentido, la Corte Suprema, al ver que en efecto, al tener este apellido Guamán debidamente acreditado con testimonios y examen psicológico, la Corte Suprema dijo que sí es factible realizar el cambio de apellido. También otro caso que hemos visto dentro de la Corte Suprema, también que ha permitido hacer el cambio de apellido, es en los casos de bullying. También el caso Melchor, por ejemplo, por citar el caso Melchor, una madre de familia solicita que se le cambie el apellido paterno de su hijo, Melchor, toda vez que Melchor era un hombre de objeto de burla y de bullying, que lo hacían toda vez que lo relacionaban a su hijo Melchor con un nombre Melchorita, Choro López, etcétera, etcétera. Y esto, al hacer estas comparaciones, la madre eh, obviamente solicitó el cambio de apellido, con un apellido que tenía su hijo mayor. En ese sentido, la Corte Suprema también nos dijo que si es factible realizar el cambio de apellidos. Por último, es posible realizar el cambio de nombre en los transexuales. ¿Qué dijo nuestra Corte Suprema? También nuestra Corte Suprema se ha pronunciado, tuvo la oportunidad de hacerlo, dijo que sí es factible al realizar el cambio de nombre para aquellos que han solicitado ya el cambio de sexo. Siendo así, con este precedente vinculante, nos dice que sí se puede realizar cambios de nombre y apellidos, pero siempre en cuando existen casos justificados, debidamente corroborados con testimonios, con informes psicológicos o con otros medios probatorios que generan convicción al juez. Eso es todo.